Bienvenidos todos los aquí asistentes y también a quienes nos siguen por streaming. La información es salud. La información de calidad, la buena información, es salud. Y qué importante es, cuando estamos enfermos, no solo contar con la atención, con la asistencia de los profesionales sanitarios, sino también de información veraz, fiable, información rigurosa que nos ayude a conocer, a entender, a tratar y a gestionar nuestras enfermedades. Porque, a fin de cuentas, todos, antes o después, seremos pacientes. Pero, importante, antes que pacientes, somos personas. Y este es el tema que nos ha traído hoy aquí. Este es el asunto que vamos a abordar en un encuentro que hemos titulado Pacientes, el valor de la palabra. Pacientes, el valor de la palabra. Es un evento organizado por la agencia EFE en colaboración con la farmacéutica Janssen, con la compañía farmacéutica Janssen. Y en este evento, destacados especialistas van a hablar conmigo, van a hablar aquí, en este encuentro, de varias cosas muy importantes. Una de ellas, la información, la desinformación, la verificación. Falsos mitos. Este es uno de nuestros apartados. Otro es conocer las necesidades, las demandas, las preocupaciones de los pacientes. También la relación médico-paciente. Y un aspecto muy importante, cómo vivir, cómo aprender a vivir y a convivir con las enfermedades. Pero eso no es todo. Vamos a presentar una nueva página web que se llama Janssen Contigo y que aporta una información muy valiosa para combatir las enfermedades. Una página web en la que se hablan de 14 patologías, en la que han colaborado 13 asociaciones de pacientes y también 9 profesionales sanitarios. Bueno, son muchas cosas, pero las vamos a ser capaces de irlas desarrollando todas. La primera de ellas, el valor de la palabra. ¿A quién le vamos a dar la palabra en primera posición? Pues tenemos yo creo que la suerte de contar con la presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Rosa Romero, a quien voy a pedir que suba porque ella va a ser la encargada de inaugurar este encuentro. Rosa, por favor, adelante. Aquí tienes el atril. Muy buenas tardes y, en primer lugar, quiero dar las gracias por invitarme a participar en este acto, que lo hago con mucho gusto. Quiero que también lo sepan. Además, en un acto que es hablar de pacientes y del valor de la palabra, pues la verdad me siento todavía más comprometida. Y un saludo a Javier Tobar, al director de EFE Salud, al director general de Janssen, a Luis y, por supuesto, a todos los que hacen posible este acto y lo que significa, sobre todo, lo más importante, este evento, ¿no?, donde vamos a tener la oportunidad de escuchar aquí pues, desde profesionales y también la presentación de esa página web. Desde luego que para mí, como presidenta de la Comisión de Sanidad, pues, me siento plenamente comprometida en participar en este tipo de actos que vienen, en definitiva, pues, a hablar de preocupaciones de los ciudadanos del ámbito de la salud. La salud es el bien más preciado que tenemos todos los ciudadanos, es nuestro mejor tesoro y todo lo que significa mejorar la salud de los pacientes y de las personas, en definitiva, como decía Javier, que en cualquier momento de la vida somos pacientes o seremos pacientes o nuestros seres queridos o nuestros familiares son pacientes, ¿no? Y por tanto, pues en ese reto debemos estar
todos. Y si la salud es importante, ahora todavía nos hemos dado más cuenta de la importancia que tiene con la pandemia que hemos vivido. Yo creo que no todos éramos conscientes de la importancia que tenía. Y con esta pandemia hemos visto como una crisis sanitaria de primer nivel en el mundo. No solo era una crisis sanitaria, y ha sido una crisis económica, una crisis social, que nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Por tanto, todo lo que tiene que ver con la salud, en definitiva, hemos visto que tiene un impacto directo en toda la sociedad, un impacto social, un impacto económico, ¿no? Por no decir también lo que ha significado a nivel personal, ¿no? Especialmente en esos tiempos en los que perdimos incluso lo más importante, poder estar con nuestros familiares, nuestros amigos, esos meses y fechas de confinamiento que, como decía, al final pues ha sido una pandemia que nos ha cambiado la vida a todos. Por eso es muy importante que pongamos la salud y pongamos la sanidad en la prioridad en la agenda política. Y yo quiero que sepan que en el Congreso de los Diputados está siendo así. Y si hay una comisión y un área en la que no dejamos de trabajar, es precisamente en la Comisión de Sanidad. No puede ser de otra manera, porque debemos estar a la altura del momento que estamos viviendo. Y, por supuesto, que al hablar de sanidad hay que hablar de profesionales sanitarios a los que hay que apoyar y hay que hablar de pacientes a los que cada día hay que empoderar más. Y es importante, al hablar de sanidad y de la salud, hablar de la información. Por eso yo le doy todavía más importancia a este acto, porque la desinformación en materia de salud hace muchísimo daño, un daño terrible. Hoy en día el paciente ha cambiado, no tiene nada que ver al paciente de hace, pues tal vez 40 o 50 años. El paciente de hoy quiere información, está formado. Y cuando se le comunica que tiene una enfermedad por parte de los profesionales sanitarios, quiere conocer y quiere tener información. Y evidentemente que esa información esté distorsionada, esas fake news que tanto daño hacen en todos los ámbitos de la vida, pero que en el ámbito de la sanidad todavía hace más daño. Es verdad que desde hace años los médicos nos decían, cuando tienes una enfermedad o tienes un problema, no mires Internet. No mires Google, porque es lo peor que puedes hacer, ¿no? Pero es inevitable que todos recurrimos a buscar información donde más fácil pueda estar. Por eso yo quiero felicitar a Janssen hoy aquí, a lo que significa también por la puesta en marcha de esta página web, donde precisamente lo que quieren es transmitir una información veraz, una información segura, una información que parte desde la seguridad de haber sido estudiada por profesionales, que vienen también de la mano de testimonios de pacientes, que también es una ayuda muy importante para el que está recibiendo esa información, ¿no? Y yo por eso pues quiero felicitarles, como decía, por esta página web también y por esta información, ¿no? Vivimos en un mundo de información que en muchos temas se convierte en el mundo de la desinformación más que nunca, ¿no? Pero en salud pública hace muchísimo daño, ¿no? Y ya hemos visto cómo precisamente en esta pandemia era fundamental ese mensaje de que las vacunas eran seguras, de que la población nos vacunáramos, que era la mejor manera de prevenir el contagio, de cortar el contagio, de prevenir la enfermedad. Y en eso había una parte importantísima y hay una parte importantísima que es la información. Por eso tenemos que luchar entre todos para que la información en materia de salud sea veraz y sea segura. Y este es un acto donde se habla de un tema que es fundamental para la salud de todos los ciudadanos y para la salud pública, en definitiva de todos. Yo quiero también que sepan que con la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados pueden contar también para traernos propuestas, para traernos iniciativas, porque quiero que sepan que allí los diputados y diputadas que formamos parte de esta Comisión de Sanidad, de diferentes ideologías, de diferentes partidos políticos, pero a pesar de lo que vean en televisión, que en el Congreso peleamos mucho, discutimos mucho y que a veces hay quien piensa, pues, ¿para qué sirve tanta pelea? Puesto que efectivamente los políticos para lo que debemos servir es para ser
útiles a la sociedad y para resolver los problemas de los ciudadanos, pues en la Comisión de Sanidad no hay mucha pelea de esa que ustedes puedan ver más en algún telediario, en algún informativo. Hay un nivel de consenso altísimo porque efectivamente somos capaces de dejar al margen o al lado las diferencias más políticas, más ideológicas o más partidistas y sabemos poner en el centro de nuestra acción lo más importante, que es mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes y, en definitiva, de todos los ciudadanos. En eso estamos y ya les puedo asegurar que el nivel de acuerdo y de consenso que hay en muchísimos de los temas es en un porcentaje altísimo. Eso no quiere decir que no haya debate, que claro que hay debate. Hay debate, hay mucha iniciativa, hay mucho impulso y mucho empuje precisamente que viene de profesionales sanitarios, sociedades científicas, organizaciones de pacientes, industria farmacéutica y los responsables institucionales. Porque, en definitiva, todos unidos, todos de la mano y trabajando en la misma dirección, al final pues vamos a ser más útiles para lo que se nos encomienda. Así que, sin más, yo termino dando la enhorabuena, dando las gracias por invitarme a participar y, sobre todo, también para desearle muchos éxitos en este proyecto que, en definitiva, estoy segura que va a redundar en beneficio de mejorar la salud de los ciudadanos, la calidad de vida de los pacientes y, por tanto, de todas las personas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Rosa. Yo creo que es satisfactorio escuchar esta voluntad de acuerdo y de consenso en relación con la sanidad y con la salud. Ahora vamos a dar la palabra a otra persona. Luego ya vamos a empezar las entrevistas. Una persona importante que está, estoy seguro, en el origen de la web que estamos presentando hoy. Él es el director general de Janssen Iberia, Luis Díaz Rubio. Luis, adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, doña Rosa Romero, asistentes, ponentes, todas las personas que se conectan vía streaming. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a la agencia EFE por su papel clave en la organización de este evento y el apoyo a esta iniciativa. Y bueno, y creo que en primer lugar creo que vale la pena darnos la enhorabuena por estar en eventos como este, en eventos donde se habla y donde vamos a hablar de una agenda positiva en el contexto de la salud para dotar de nuevas herramientas a los pacientes, a los profesionales, a los familiares que sufrimos de diferentes patologías. Creo que es un día de celebración con ese lema de el valor de la palabra, el valor de la información. Se refería la presidenta de la Comisión de Sanidad, efectivamente, a todos los aprendizajes de los últimos 2 años. Creo que más que nunca, efectivamente, nos hemos dado cuenta de que la salud es sin duda el bien más preciado que tenemos, es un bien que hay que cuidar. No solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Y creo que han sido momentos donde diferentes instituciones, diferentes actores en el ecosistema sanitario han sacado realmente lo mejor de sí mismos en un enfoque donde todos luchábamos contra un mal común, que era el coronavirus, y donde creo que todos nos hemos dado cuenta de que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Creo que hemos salido más fuertes de esta pandemia y creo que es un momento también para reflexionar en un contexto también donde hay otras muchas prioridades en la agenda. Últimamente, desgraciadamente, incluso temas de seguridad que parecía que habíamos dejado atrás, al menos aquí en Europa, pues que no perdamos de vista que no podemos dejar de aprovechar este momento único para reforzar la agenda sanitaria y entender que la inversión en salud es per se una inversión y no un gasto. Estamos aquí para
celebrar y también bueno, pues para presentar esa nueva plataforma que es Janssen Contigo, una plataforma que ha sido co-creada por muchos agentes distintos y actores distintos en el ámbito sanitario y que al final y al cabo bueno, pues lo que está detrás es un deseo de crear una plataforma donde los pacientes han sido protagonistas, y una plataforma que está creada para los pacientes y lógicamente también con los pacientes. Y efectivamente la obsesión de todos los que hemos participado, también desde Janssen, desde el primer día, ha sido bueno, pues crear efectivamente una plataforma que facilitara información fiable, información creíble, pero sobre todo información útil para los pacientes y también con una vocación de continuidad. Una vocación realmente bueno, pues de que esta plataforma bueno, pues vaya creciendo a lo largo del tiempo, que la vayamos enriqueciendo entre todos y que tenga continuidad en el tiempo. ¿Cuántos proyectos hoy en día, verdad, empiezan y se abandonan prematuramente? Y en ese sentido quiero bueno, pues reforzar pues ese compromiso que tenemos desde Janssen para mejorar esa plataforma, para alimentarla, para corregir posibles lagunas, para que entre todos en unos años sea una plataforma de referencia para que al final del cabo pues bueno, pues los pacientes, los familiares puedan gestionar mejor su enfermedad, no solo en el componente físico, sino en el componente también psicológico, el componente emocional, que sabemos que es igual o más importante, y eso redundará en un beneficio para los pacientes, pero sin duda también en un beneficio para el ecosistema sanitario. Nosotros, Janssen, somos una compañía enfocada bueno, pues a traer innovación transformacional para solucionar problemas y enfermedades que hoy no tienen solución. Estamos orgullosos de haber contribuido realmente a traer innovación transformacional en los últimos años y tenemos grandes perspectivas para seguir haciéndolo en los próximos años. Creo que también tenemos que reflexionar y también valorar que estamos en una época dorada en el contexto de la innovación biomédica. Probablemente en los próximos 10 años bueno, pues vamos a ser capaces de innovar en el ecosistema sanitario más de lo que lo hemos hecho en los últimos 100 años. Estamos en ese sentido de enhorabuena y básicamente estamos encontrando soluciones para patologías que antes no la tenían, y yo creo que también ese es un mensaje de esperanza para todas las personas que hoy sufren una enfermedad grave y para todos los pacientes. Pero al mismo tiempo, más allá de nuestra obsesión por traer soluciones innovadoras, y tan importante como eso es facilitar el acceso a esa innovación a las personas que lo necesitan. Como compañía líder en el ámbito biomédico no se puede terminar ahí nuestro trabajo y estamos orgullosos también bueno, pues de contribuir de una forma más amplia, pues, bueno, pues colaborando con iniciativas como Janssen Contigo, que, bueno, que de alguna forma ayudan a cerrar ese círculo para que los pacientes tengan la información en el momento en el que la necesitan. Vamos a intentar bueno, pues tener información fiable, veraz, útil a lo largo de todo el curso y proceso de la enfermedad, pero es verdad que hay un espacio que especialmente creo que nos preocupa a todos y es el momento del diagnóstico de la enfermedad, ¿verdad? Que es donde hay un mayor vacío de información, donde hay una mayor angustia y donde pensamos que, bueno, pues que podemos efectivamente cubrir un espacio importante junto con los profesionales sanitarios, junto con las asociaciones de pacientes, bueno, de facilitar esa información adecuada en el momento en el cual los pacientes más lo necesitan y donde hay un mayor impacto psicológico también. Y sin más, darles las gracias de nuevo a todos por su presencia hoy aquí, a los ponentes, y estoy seguro que tendremos discusiones ricas y de valor para seguir todos construyendo este camino que hoy comenzamos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Cuando te diagnostican una enfermedad crónica es complicado, o sea, vas a tener para el resto de tu vida, vas a tener algo ahí, siempre. Te enfadas, te frustras, te haces preguntas, ¿por qué a mí? ¿Tendré yo la culpa? ¿Por qué me ha tocado a mí?
No entendía muy bien lo que me estaba diciendo, a qué se refería. La información para un paciente es fundamental, pero esta información debe ser fiable y comprensible. Janssen Contigo es un espacio que nace con el objetivo de ayudar a las personas que tienen una enfermedad, hablando sobre su diagnóstico, ofreciendo consejos que les ayuden a vivir mejor, rompiendo mitos y escuchando a otros pacientes y especialistas aportar su experiencia. Una web para pacientes creada con asociaciones de pacientes. Yo creo que lo que marca la diferencia aquí es que los pacientes son los que seleccionan y crean el contenido y cuando busca algo encuentre al final lo que está buscando. Pero además de contar con los pacientes para la creación de la página, contamos con los clínicos, garantizando que los contenidos son correctos desde el punto de vista científico. No debemos de asumir qué es lo que quiere o lo que necesita el paciente, sino que debemos de preguntarle de forma activa en qué podemos ayudarle. Información sobre la patología, pero también información práctica para el mejor manejo del día a día en todos los aspectos de la vida, incluyendo desmontar los habituales falsos mitos que rodean a todas las enfermedades. Una plataforma que el clínico podrá ofrecer para ayudar a los pacientes a conocer mejor su enfermedad. Información de 14 patologías, con más de 40 entrevistados en más de 200 vídeos. Infografías, datos, información referenciada, podcasts e historias personales de pacientes en una página que sigue creciendo e incorporando nuevas patologías y recursos. Janssen Contigo nace para ayudar a los pacientes a vivir con su enfermedad en todas las situaciones, en todas las etapas. Para mí es fundamental la información. Me ayuda a manejar mi vida. O sea, sé lo que me puede pasar, sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. La página Janssen Contigo puede aportar esa información tan valiosa y tan necesaria, no solo para las personas afectadas, sino para su entorno, para sus familiares y también para la comunidad. Una página pensada con, para y por los pacientes, que es en definitiva por quienes trabajamos todos los días. Estamos contigo. www.janssencontigo.es. Un aplauso para el vídeo, ¿no? Muchas gracias. Vamos a iniciar las conversaciones con nuestros especialistas. He dicho antes destacados especialistas y lo son. A medida que tenemos estas conversaciones, ustedes pueden ver, porque se va a ir iluminando en la pantalla, diferentes partes de la web. Y empezamos ya. Vamos a hablar de uno de los puntos que hemos tratado y que ya se han puesto sobre la mesa. Verificación, información, desinformación, falsos mitos. Para ello voy a pedir que suba a este plató, a este escenario, Desiré García. Desiré, por favor, ahora les diré quién es. Desiré García, siéntate. Desiré García es la directora de contenidos digitales de la agencia EFE, desde hace poco, uno de nuestros jóvenes valores, yo diría, y es la responsable e impulsora de EFE Verifica. Ese es el motivo por el que queremos hacerle algunas preguntas. EFE Verifica es un proyecto que nació hace 3 años como respuesta a las falsedades, las mentiras, la desinformación que tanto daño hace a la sociedad, como se ha comentado ya en las intervenciones que se han producido antes en este encuentro. Desiré, ¿qué papel juega la verificación en noticias en salud? ¿Hay mucha desinformación e información falsa en salud? Hay mucha desinformación en general y en concreto en salud, porque la salud al final es algo que afecta directamente a nuestra vida, nuestra supervivencia básicamente depende de ello. Y los desinformadores tienden a buscar los puntos más vulnerables, allí donde más daño nos pueden hacer y atacar a las cosas que más temor nos inspiran. Entonces, hemos visto mucha desinformación en salud, sobre todo estos años a raíz de la pandemia.
Y hemos comprobado, ya lo intuíamos, pero creo que se ha demostrado que la verificación es una herramienta que funciona para parar la desinformación y es como una especie de tirita que viene a arreglar las heridas que causa la desinformación en nuestra sociedad. Pero la falta de buena información, como tú bien decías al inicio del acto, la información es salud, ¿no? Y la falta de buena información pues provoca lo contrario. Esto no lo hemos visto solo ahora en la actualidad, cuando la desinformación ya se ha convertido en un fenómeno que forma parte de nuestra vida, del que no solo hablamos nosotros, sino que los ciudadanos, los pacientes, son capaces de darse cuenta de cómo los mensajes falsos que reciben pueden llegar incluso a llevarles a tomar decisiones que afectan a su vida, ¿no? La desinformación ha existido siempre, aunque no había Internet, y la falta de buena información nos ha afectado siempre. Como personas, como ciudadanos. Me gustaría traer un ejemplo de cómo esto ha ocurrido ya desde hace décadas. Seguro que muchos de ustedes recordarán un artículo que publicó la revista Rolling Stone hace muchos años, en los 90, que vinculaba el origen del SIDA con la vacuna de la polio. En este artículo se decía que la vacuna de la polio, que había sido creada a partir de cultivos en tejidos de chimpancé, y tejidos que habían sido infectados con el virus del VIH, había sido el origen del SIDA. Pues este artículo, que se desmintió después, marcó, sin embargo, el inicio de uno de los bulos más arraigados y que más se han difundido a lo largo de la historia. Y es que las vacunas, la vacuna de la polio, originó el SIDA y, en concreto, afectó a África, que fue un continente donde se administró esta vacuna durante años, a finales de los años 50, a millones de personas. Y bueno, si alguno de ustedes ha ido a África, pues no es difícil comprobar el rechazo que muchos pacientes allí sienten hacia la medicina occidental y hacia la vacunación también. No es casualidad tampoco que las tasas de vacunación allí no sean tan elevadas como en Occidente. No se debe solo a la falta de vacunas, sino también a la creencia arraigada de que las vacunas son malas. Y bueno, de hecho, también en Sudáfrica, en los años 90, bueno, a principios de los años 2000, uno de sus presidentes fue un negacionista antivacunas activo al que se responsabiliza de la muerte de más de 300.000 personas por su rechazo a la vacunación, ¿no? Esto ha sido demostrado en estudios. Así pues, esto llega a la actualidad. Con la desinformación, todo este tipo de información errónea pues se viraliza, nos llega a todos mucho más rápido y afortunadamente ahora en periodismo tenemos una herramienta que es la verificación y que consiste en comprobar la veracidad de la información que circula en Internet tan rápido que casi no nos damos cuenta y la compartimos sin pensar. Desiree, has puesto algún ejemplo, pero si tuviéramos que centrar falsos mitos en contenidos de salud, ¿qué otras pinceladas podrías darnos? ¿Dónde abundan las mentiras en el mundo de la salud? Bueno, más que falsos mitos, lo que nosotros observamos es que los que difunden desinformación, tanto en salud como en otras áreas, siempre va buscando el hueco donde colarse a través de la actualidad. Es decir, si se está hablando de una determinada cosa sobre la que todavía no existe una certeza absoluta, porque a la ciencia no le ha dado tiempo a lo mejor a comprobarlo, pues ahí rápido entran los desinformadores y empiezan a difundir mensajes que van a favor de sus intereses, que pueden ser de muchos tipos, y que nos atacan allí donde más nos duele, que es la salud y el miedo ante una situación que desconocemos por completo. Por eso, cuando empezó la pandemia de la COVID y todos estábamos totalmente aterrorizados con lo que podía ocurrir, pues se viralizó un montón de mensajes con un volumen nunca visto anteriormente. La pandemia ha sido un nicho de bulos, de fake news, de desinformación tremendo. La pandemia ha marcado un antes y un después en el trabajo que hacemos los verificadores y ha marcado un cambio de dos tipos. En primer lugar, en volumen. Durante las primeras semanas de la pandemia pasamos de identificar 3 o 4 bulos importantes al día a identificar 15, 20. No dábamos abasto, tuvimos que reorganizar el trabajo, nos llegaban mensajes de todas partes
y fuimos viendo pues, un poco cómo evolucionaba ese tipo de mentiras, vinculadas siempre a la actualidad. Se empezaba a especular con el origen del virus, después sobre el uso de las mascarillas, finalmente sobre las vacunas, que ha sido el tema que más desinformación ha generado. ¿Cómo ha sido la experiencia de Feverifica? Casi en un Twitter, casi en un tweet. Casi en 140 caracteres. Casi que me callo yo porque si no, no te dejo. Bueno, Feverifica, para quienes no conocéis lo que hacemos, nuestra misión es combatir la desinformación en español, con equipos tanto en España como en Latinoamérica. Y lo hacemos de dos formas. A corto plazo, verificación. Monitorizamos redes sociales, abrimos canales para que los pacientes, los ciudadanos, nos envíen consultas, los verificamos y difundimos el resultado de nuestra investigación. Y en segundo lugar, a medio o largo plazo, trabajamos en educar, en alfabetización mediática, porque esa es realmente la herramienta más poderosa que existe contra la desinformación. Enseñar a estudiantes, a pacientes, a ciudadanos, a dirigentes políticos incluso, a profesionales de todo tipo, cómo identificar la desinformación y cómo inocular la duda ante cualquier tipo de mensaje que no sabemos que es correcto. Y ante la duda siempre acudir a sitios de confianza donde hay información verificada, nosotros somos unos de ellos, y no compartir sin pensarlo. Esta era casi la última pregunta. ¿Qué consejos? Aquí estamos hablando de pacientes, el valor de la palabra, se está presentando una página que aporta calidad y buenos contenidos de salud. Pero ¿cuáles son los consejos que darías a las personas que están aquí, a los que nos están siguiendo por streaming? En general, ¿qué pautas, qué hay que hacer, cómo hay que estar seguros de la calidad, de la fiabilidad de la información? ¿Hay alguna receta? Pues en realidad sí. Bueno, hay varias recetas. El primer consejo es saber que la desinformación existe. Yo creo que a estas alturas ya todos somos conscientes. El segundo, como decías, dudar. Un mensaje que te provoca una reacción intensa de rechazo, de enfado, de indignación, antes de compartirlo, aunque tengas muchas ganas, mejor esperar y comprobar si es cierto. ¿Cómo lo comprobamos? Podemos acudir a sitios de información de calidad o podemos aprender a hacerlo nosotros mismos. Y en ese sentido, pues siempre hay que comprobar que se aportan fuentes fiables, que se han comprobado todos los hechos que se exponen y bueno, básicamente eso. Muy bien, Desiree. Bueno, muchas gracias. A ti. Gracias por tus... Les diré a ustedes que con cada uno de los especialistas con los que vamos a hablar podríamos estar hablando, no diré una hora, que también, pero sí un poco más. Pero queremos hacer esto ágil. Y ahora vamos a hablar de pacientes. Así se llama uno de los apartados de la web y así hemos denominado a esta segunda entrevista. Hablemos de pacientes. ¿Con quién? Con Sergio del Molino. Por favor, Sergio, adelante. Sergio del Molino es escritor y periodista y en algunos de sus libros ha tratado las enfermedades y sus consecuencias. Ha analizado a los pacientes y ha reflexionado sobre sus circunstancias, sus necesidades, sus preocupaciones. Es, yo diría, que una persona, un escritor, un periodista que puede aportar una visión fresca y original sobre los pacientes. Y quiero decir otra cosa antes de hacerle la primera pregunta. Él es autor de un libro emblemático que ha acuñado una realidad y un problema, la España vacía. No quería no mencionarlo, no sé si la España vacía tiene que ver con lo que estamos tratando, pero desde luego Sergio ha dado un paso adelante para convertir esta situación en algo que está en la agenda de todos los medios. Todo el mundo sabe lo que es esto. Enhorabuena por ese aspecto. Y ahora, enhorabuena por las preguntas y por las respuestas que me vas a dar. Este evento se llama El valor de la palabra, pacientes. ¿Qué importancia, Sergio, tiene la palabra y la necesidad de hablar y compartir la experiencia de paciente? Pues tiene muchísima. Yo me centraría, por ejemplo, en el legado, la aportación intelectual de alguien muy importante en este sentido, que es Oliver Sacks, que es que él convirtió el historial en un género literario. Él intentó recuperar una perspectiva humanística sobre la práctica clínica y centrándose sobre todo en el historial,
y él recuperó la sensación de que el historial es una historia. O sea, el historial cuenta una historia y como tal dibuja a un ser humano. Quiero decir, no es solo un número, un caso que estudiar, un conjunto de síntomas, un cuadro que se le presenta al médico, sino que tiene mucho más, hay una historia detrás, ¿no? Y esa historia la escribe el médico, pero la cuenta el paciente también, ¿no? Entonces, poner en común esa relación dialógica que hay entre el médico y el paciente, en el caso de los enfermos crónicos, como es mi caso, es vital, es importantísimo, porque es el cimiento de esa relación larguísima que mantienes con tu médico, porque cuando un enfermo crónico con su médico tiene una relación mayor que con su cónyuge y que con muchas... Es una de las relaciones más largas que tiene a lo largo de su vida. Entonces, esa relación se construye con un relato, se construye entre los dos. Entonces, es importantísimo que haya esa conversación, que exista y que se vaya construyendo de forma narrativa, ¿no? Por eso, en ese ámbito es importantísimo. Pero en todo lo demás también. Quiero decir, fuera de esa relación del médico y el paciente, es importante que el paciente verbalice, vaya construyendo su historia y la vaya dotando de sentido. Porque es la única forma que tenemos los seres humanos de intentar entender qué diablos nos pasa, ¿no? Un enfermo, un paciente, es alguien desorientado, alguien al que las vías de su vida se le han torcido en algún momento, ¿no? Entonces, el hecho de repensar, de contar, de dar un sentido, una estructura a todo lo que le ocurre, es importantísimo para poder vivir, para poder convivir con su enfermedad, ¿no? Entonces, el valor de la palabra allí en ese sentido es fundamental, incluso en aquellos que deciden no usarla. Porque el silencio también es una vía totalmente legítima, ¿no? Pero tú por dentro tienes que ir construyendo, tienes que ir dándole sentido a todo lo que te está pasando, porque si no te pierdes por completo. En tu caso, como escritor, la escritura como elemento terapéutico en el proceso de la enfermedad, ese valor lo tiene también. Bueno, eso yo diría, yo ahí siempre discrepo un poco, porque creo que es uno de los mitos, que la escritura tiene un valor terapéutico, y ese mito lo divulgó el psicoanálisis, que obligaba a sus pacientes a escribir las cosas como una medida de curación. Yo no sé si la escritura tiene un valor terapéutico. En mi caso no lo tiene. No lo tiene. Es decir, la escritura por sí misma no tiene un poder un poder curativo, pero sí que tiene un poder de consuelo y un poder de comprensión y un poder un poder de intentar controlar lo que te está sucediendo y tomar el control de la historia. En ese sentido, yo no rehúso mucho el término terapéutico, porque creo que da una esperanza, o sea, creo que le otorga a la escritura un valor que no tiene, un poder que no tiene, y desprecia el poder que realmente tiene, que es el que te decía antes, de crear sentido, ¿no? Y eso es mucho más importante, porque la curación está en manos de los tratamientos, de la medicina, ahí es donde tienes que buscar la terapia, el valor terapéutico de las cosas. Pero la escritura te da sentido y es otra perspectiva completamente distinta. Y yo busco eso. Yo busco dotar de sentido lo que en principio no lo tiene. Y lo hago a través de las herramientas que conozco como escritor, a través de los libros, a través de lo que me he ido encontrando en la vida, que lo he ido construyendo en forma narrativa. Pero no para curarme, sino para darle sentido. No para superarlo tampoco, porque no se supera, sino para vivirlo de una forma plenamente consciente. Que no todo el mundo lo decide, pero yo creo que un escritor tiene una tendencia natural o una predisposición natural a vivir las cosas de una forma narrativa y a darle ese formato, ¿no? Y antes hablábamos con Desiré de la importancia de la información veraz. Como escritor, como paciente también, ¿qué importancia tiene esa información veraz y de calidad para los pacientes y para las personas que les rodean? Es absoluta, porque en un momento en el que estás muy perdido es fundamental tener a tu disposición buena información, porque efectivamente, como decía Desiré, estás bombardeado por un montón de bulos y un montón de morralla informativa y de ruido que te puede despistar y te puede provocar que esa desorientación que uno siente al principio desemboque en un caos absoluto y desemboque además en el descreimiento de los tratamientos. O sea, esa desinformación puede apartar al paciente de las terapias, porque
una cosa de la que no se habla lo suficiente es de que la enfermedad crónica exige un compromiso por parte del paciente. Y ese compromiso a menudo se abandona. Es decir, porque hay tratamientos que no funcionan, o que no funcionan como deberían, o que son demasiado fatigosos, y yo he abandonado tratamientos. Yo me he dejado estar y he acabado fatigado, y sucede de vez en cuando. Y la desinformación y el bombardeo puede provocar ese cansancio, puede redundar en esa frustración, ¿no? Entonces, para renovar ese compromiso del enfermo crónico con su propia enfermedad y con su propio tratamiento, necesitas un flujo de información veraz y un flujo de información contrastada y saber qué es lo que te pasa y tener una información amplia, documentada y adecuada a tu capacidad de comprensión para que puedas elegir y para que puedas saber dónde estás y qué es lo que te sucede, ¿no? Y para eso creo que herramientas como esta web son fundamentales. Son fundamentales porque vivimos saturados de mitología y de desinformación completamente interesada que puede hacer mucho daño sacando a los pacientes de la vía del tratamiento, de la vía terapéutica. Estamos de acuerdo en que cuanta más información, cuanta mejor relación médico-paciente, más beneficios para el sistema sanitario, más beneficios para una sociedad más sana. Pero, doble pregunta, ¿cómo contar con pacientes activos, responsables e informados? ¿Y cómo puede ayudar el diálogo entre el médico y el paciente a este objetivo? Cuando digo médico me refiero a los profesionales sanitarios en general. Pacientes empoderados necesitamos. Sí, pues eso empieza en la consulta del médico. Es decir, eso empieza en la consulta y creo que además es algo que tiene que tener la iniciativa del médico. Es difícil cuando hay un sistema que tiende a la saturación, donde es difícil prestar la atención que requiere cada paciente, pero en el caso de las enfermedades crónicas, gracias a esa relación que se va estableciendo, yo creo que se puede animar desde la consulta, se puede animar a ese empoderamiento. Y hay una red que está formada por las asociaciones de pacientes que facilitan ese contar, ese salir, ese contar lo que te sucede, ese no tener miedo ni vergüenza para contar qué es lo que te afecta, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que hay un estigma asociado a muchas enfermedades, ¿no? Y hay mucha gente que no quiere compartir porque tiene un pudor enorme y es perfectamente comprensible, no quiere compartir lo que le pasa. Y eso redunda en un trauma emocional salvaje que puede conducir a verdaderas catástrofes, ¿no? Entonces, yo creo que desde las propias consultas es desde donde se puede detectar ese sufrimiento emocional que provoca el silencio y que provoca el no poder comunicar qué es lo que te sucede, y se puede animar y se puede desde el cariño y desde la intervención de la propia consulta se puede ayudar a ese empoderamiento, derivando y empujando suavemente al paciente hacia toda esa red de asociaciones que le van a ayudar, que le van a comprender, donde va a encontrar a mucha gente como ellos, donde va a poder salir en cierto modo del armario, ¿no? Y va a poder contar y encontrarse con otros que le van a entender perfectamente todo ese dolor que lleva por dentro y toda esa frustración enorme que conlleva el que una enfermedad te acompañe durante toda tu vida sin perspectiva ninguna de curación y tener que estar atado a una serie de tratamientos. Sergio, por último, vamos hacia un paciente más activo, un paciente más responsable, pero también un paciente que se avergüence menos de tener una enfermedad, porque muchas veces uno se avergüenza de tener una enfermedad. Y esto es algo que yo creo que no tiene mucho sentido. ¿Vamos en la buena dirección? Por suerte sí, yo creo que sí. Y creo que la medicina más de vanguardia va en esa dirección de intentar alentar y creo que vamos a una sociedad que es una característica de la complejidad de unas sociedades abiertas y democráticas, donde los estigmas se van reduciendo y se van acabando y en fin, todo ese pudor que es propio de sociedades más tradicionales, de sociedades más cerradas, de sociedades más volcadas en la apariencia, creo que eso se va diluyendo por la propia dinámica de la sociedad. Entonces sí, por supuesto, definitivamente y rotundamente creo que vamos hacia una sociedad donde podemos contar y donde el valor de la palabra y de compartir la propia experiencia es muy importante.
Eso ha cambiado. Eso hace 50 años no era así. Hace 50 años predominaba el pudor. Ahora valoramos mucho los relatos en primera persona. Valoramos mucho que cada cual exteriorice y comparta. Nos parece incluso un regalo que alguien nos pueda compartir algo que le hace sufrir, ¿no? y que le libere en cierta manera contarlo. Con lo cual sí, claro que vamos a eso, ¿no? Y cada vez más. Y cada vez será más normal. Y llegará un momento que por pura inercia generacional estos debates nos parecerán del Pleistoceno. No entenderemos por qué en algún momento había alguien que consideraba vergonzoso o estigmatizante contar lo que le sucedía. No lo concebiremos. Vamos a esa sociedad, estoy convencido en ello. Igual peco de exceso de optimismo, pero estoy convencido que vamos hacia ello. ¿De qué hablaremos entonces, Sergio? Pues lo tomaremos con mucha más naturalidad. Es decir, y eso derivará en una reducción sensible del sufrimiento de los traumas, sin duda alguna. O sea, sencillamente no pasará nada. Nadie sentirá, o muy poca gente sentirá ese pudor y lo llevará a solas, porque no pasará nada, porque nadie te mirará mal, no te sentirás juzgado por ello, porque será una cosa plenamente normal. O sea, que estoy dibujando una Arcadia un poco ingenua, pero creo que las sociedades complejas... Y las enfermedades. Y este es nuestro... Servicio de Dermatología y Reumatología del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Ella es máster en Psiquiatría y en Psicología Médica y ha cursado estudios en Nueva York y además es miembro de la Sociedad Europea de Dermatología y Psiquiatría. Bueno, de las profesionales que están pasando por este set, podría decir muchas más cosas de sus talentos y de sus capacidades, pero creo que así está bien, ¿no, Sandra? Está perfecto. Bueno, hago una expresión y me dices cuál es tu reflexión. Somos personas antes que pacientes y todos somos o vamos a ser pacientes. ¿Qué reflexión haces de estas consideraciones? Bueno, es una reflexión, la verdad, que es muy interesante. Todos somos personas antes que pacientes, evidentemente, y todos vamos a ser pacientes en algún momento de nuestra vida, ¿no? Yo creo que aquí la dificultad es si estamos preparados para serlos. Porque fijaros que lo que nos enseña la educación que recibimos es para afrontar la enfermedad transitoria, la enfermedad aguda, ¿no? Nos explican que tenemos unos síntomas, vamos al médico, nos dan unos tratamientos, hacemos una rehabilitación y esto desaparece. Pero la mayoría de nosotros vamos a padecer una enfermedad crónica, vamos a debutar con una enfermedad crónica a lo largo de nuestra vida. Y aquí para esto no estamos preparados. La frustración que nos genera, ¿no? Como decía ahora el compañero, la incerteza, el miedo que vamos a tener, cómo lo vamos a tratar, ¿no? Y yo creo que aquí la clave es cómo afrontamos la enfermedad y cómo vamos a convivir con esta enfermedad. ¿Cómo aprender a convivir con una enfermedad? ¿Cuáles son las claves para vivir con una enfermedad? Bueno, primero yo creo que entender que cada persona somos únicas, ¿no? Y que vamos a utilizar los recursos que tenemos en base a nuestra personalidad antes de padecer la enfermedad y luego los recursos que tenemos disponibles en el momento que nosotros no nos diagnostican. Lo primero yo creo es no identificarse con la enfermedad. Es decir, somos personas que tenemos una enfermedad, pero eso no es nuestra identidad. Nosotros tenemos aspectos positivos, ¿no? Que nos gustan, que queremos potenciar de nuestra forma de ser, aspectos que queremos reinventar o aspectos que tenemos que cambiar. Y por otro lado está el afrontamiento de la enfermedad. Para entender esto tenemos que entender y comprender profundamente que el aceptar, el afrontar una enfermedad no es una cosa que suceda de un día para otro, sino que es un proceso. Y para ese proceso necesitamos tiempo. Y los psicólogos, fíjate que comparamos el diagnóstico, el afrontar la enfermedad crónica como un proceso de pérdida de salud, ¿no? Y la comparamos con el proceso de duelo, de cuando perdemos a una persona querida, ¿no? En un primer momento, cuando debutamos con la enfermedad, pues van a surgir muchas emociones y todas ellas muy intensas, ¿no? Primero, lo explicaba muy bien Sergio, ¿no? Pues la incerteza, el miedo, la negación muchas veces de no pensar que no tenemos una enfermedad, pero sí buscar
otros diagnósticos porque nos es difícil entender que esto nos va a acompañar. Muchas veces el enfado, la ira, ¿no? el por qué me pasa esto a mí. Luego otra fase también de tristeza, de si voy a ser capaz, ¿no? de poder convivir con esta enfermedad durante mi vida. Entonces, en un primer momento todas estas emociones van a ser válidas y son esperables. Quiero decir, hay pocas personas que debuten con una enfermedad crónica y que no pasen por alguna de estas fases. Y luego vamos a llegar como una segunda parte, esa segunda parte en la que estas emociones van a ir perdiendo intensidad y en la que vamos a empezar el proceso de aceptación de la enfermedad. Aceptar no es para nada resignarse, es aprender un poco lo que decía Sergio, a convivir con la enfermedad. Es decir, a reinventar y a normalizar la enfermedad en mi vida, ¿no? Los síntomas, y aquí va a estar muy ligado pues, al conocimiento de la enfermedad, lo que hablábamos, a la información. El paciente debe conocer la enfermedad, sus síntomas, sus tratamientos, pero también entra una parte muy importante, que son las asociaciones de pacientes, el poder conectar con otras personas que han pasado o están pasando por la misma circunstancia que yo. Y esto va a mitigar este sentimiento de soledad, ¿no? De estigmatización, de sentirte solo ante todo este proceso. Entonces yo creo que aquí es muy importante entender que la enfermedad va a convivir contigo, pero que no tiene que apoderarse de ti. ¿Y tenemos herramientas para poder hacer esto y para mantener la calidad de vida? Porque el objetivo ya no es evitar la muerte cuando se tiene una enfermedad, sino seguir viviendo bien, con calidad de vida, con ilusión. Que esa enfermedad seamos capaces de tenerla en alguna parte, pero que no sea el foco central de nuestra existencia. Y podemos hacerlo, tenemos herramientas, se está hablando de información, tú eres psicóloga, tenemos un sistema sanitario. Tenemos un sistema sanitario con sus limitaciones y con nuestras luchas internas, ¿no? Porque yo creo que el abordaje psicológico aquí es muy importante y es verdad que muchas veces pues, no es frecuente o no es tan habitual poder acceder a este acompañamiento cuando nos diagnostican. Por otro lado, sí que veo que tenemos herramientas y fíjate que lo que vemos que está muy en relación con la mejora de la calidad de vida, bueno, evidentemente son los tratamientos, ¿no? Si el paciente siente que su enfermedad está controlada, que no tenemos brotes, que la enfermedad está bien, pues nuestra calidad de vida va a mejorar. Pero lo que vemos que está más en relación con esto es el cambio de actitud de las personas. Es decir, cuando nos diagnostican una enfermedad, nos quedamos con una actitud pasiva, ¿no? ¿Qué puede hacer el exterior por mí, por mi salud, por lo que me está pasando? Cuando el paciente se empodera, cuando el paciente empieza a tener una actitud proactiva, esa calidad de vida mejora. ¿Y qué hace el paciente? Pues lo que decíamos, informarnos, tener una buena comunicación con tu equipo médico, con los profesionales sanitarios, preguntar tus dudas, empezar a entender mis emociones y empezar a poder expresarlas, porque muchas veces hay un desconocimiento de lo que estoy sintiendo, de lo que todo esto, hacemos como una barrera, ¿no? Para no conectar con todo este dolor. Pues de repente el paciente empieza a conectar con lo que le pasa y empieza a poder expresarlo. Y no solo eso, empieza a poder explicarle al entorno lo que necesita. Y fíjate que aquí es cuando se empieza a generar este cambio, cuando el paciente ve, pues, ¿qué puedo hacer yo para mantener mi salud? ¿Qué tipo de ejercicio físico adaptado a mi situación puedo empezar a realizar? ¿Cómo puedo tener unos hábitos saludables? ¿Cómo puedo cuidarme? ¿Y cómo puedo poner el foco en mí mismo? No en tanto en lo que me rodea, en lo que piensa el otro, en lo que quiere el otro, en lo que el sistema me da, sino en lo que puedo hacer yo, ¿no? En qué necesito yo. Tenemos que liderar, tenemos que dirigir nuestra enfermedad. No sé si eso resume un poco la idea. Esto puede que sea más fácil para personas más jóvenes que personas más mayores. Hay muchas enfermedades y hay muchas tipologías de personas, pero al final el objetivo es que dirijas tu enfermedad, dirijas entre comillas, pero que te responsabilices y que seas capaces de que aunque otros te ayuden, seas tú el que ponga la fuerza, el talento y la capacidad para poder dirigir hacia el mejor camino posible una enfermedad. Exacto, el foco tiene que estar en nosotros. A veces ponemos el foco en todo lo que nos limita, en lo que no nos gusta, en lo que no funciona, ¿no? Empecemos a mirar por dentro, ¿qué es lo que yo puedo hacer para sentirme bien? Y ahí podemos empezar a encaminarnos hacia convivir con la enfermedad de otra manera, de una forma mucho más
positiva, no poco realista, no quiero decir positivo de verlo todo bien y todo. Evidentemente, ojalá no estuviéramos hablando aquí de enfermedades, ojalá no existieran, ¿no? Ojalá no tuviéramos que afrontar todo esto, pero lo tenemos que hacer, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo podemos readaptar nuestra vida a esta condición, ¿no? Yo creo que es darle un poco la vuelta, en vez de fijarte en las limitaciones. Esta limitación existe, es verdad, no la vamos a negar, pero ¿qué puedo hacer yo, ¿no? ¿Hacia dónde puedo caminar? ¿Y a quién puedo pedir ayuda? También muchas veces. También tenemos que empoderar a los pacientes. No estáis solos. Si nosotros nos vemos que estamos encallados en alguna fase, vemos y tenemos que pedir ayuda a los profesionales sanitarios porque son ellos los que os van a ayudar. Una última pregunta, Sandra. ¿Cómo actuar ante personas próximas a ti que sufren enfermedades? No sé, como familiares, como amigos, como compañeros. ¿Cómo tiene que ser esa relación que a veces es muy favorecedora, pero a veces es complicada? Sí, bueno, esto es la gran pregunta, porque fíjate que el paciente cuando viene a la consulta muchas veces nos pide ayuda para ver cómo puede expresar lo que sienten las personas cercanas, sin herir, sin angustiar, sin preocupar. Y la familia nos pide lo mismo, ¿no? ¿Cómo puedo acercarme sin herir, sin preocupar y teniendo una actitud activa y proactiva y positiva? Claro, lo que está claro es que las enfermedades no solo afectan a la persona, afectan a nuestro entorno. No hay minimizamos la enfermedad, ¿no? Es como que nos han enseñado que para que el otro no sufra tenemos que restarle importancia a lo que pasa, ¿no? Yo qué sé, yo a veces tengo niñas pequeñas y vamos al parque y veo un niño que se cae y un padre o una madre que va corriendo y dicen, tranquilo, no ha pasado nada. Y dices, bueno, sí, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada grave, estoy de acuerdo, pero este niño se ha podido hacer daño, se ha podido asustar, ¿no? Intentamos minimizar porque pensamos que si minimizamos la persona no sufre. Entonces, a veces oímos, ¿no? Les decimos, bueno, no te preocupes, no pasa nada. Hay personas que tienen cosas peores, ¿no? Esto no ayuda, ¿no? Entonces, lo primero es no minimizar porque la persona se va a sentir sola. Entonces, la actitud tiene que ser de acompañamiento, de escucha, de no juzgar, de estar ahí, que si esa persona necesita abrir su corazón, sepa que estar sin presionar, en el momento que lo necesite, estarás allí. También decir que estamos a su lado, porque la persona sabe lo que verbalizamos, ¿no? Nosotros nos queremos mucho, ¿no? Las familias se quieren, pero nos tenemos que decir que nos queremos. Es importante también expresar, estoy aquí a tu lado para lo que necesites. Y luego, no sé, yo creo que, sobre todo, lo más importante yo creo que es esto que hemos dicho, el hecho de validar las emociones, de ponernos en la piel del otro, ¿no? De acompañar. Pero también creo que hay una parte muy importante de las familias que es poder compartir con el paciente lo que tú estás sintiendo. El poder expresar que su sufrimiento también te hace sufrir, va a poder hacer que juntos podamos afrontar esta situación de otra manera, ¿no? El paciente tiene miedo de preocupar y el familiar tiene miedo de no acompañar. ¿Por qué no hablamos, ¿no? ¿Por qué no expresamos? Podemos decir, entender que hay estas fases, ¿no? También para la familia es importante ver que van a suceder diferentes emociones y que esto va a conllevar un tiempo. Y poder decir, pues, verte triste, pues, no, me hace sufrir, pero entiendo perfectamente en el momento en el que estás y voy a estar a tu lado para lo que necesites. Yo creo que esto es lo que más ayuda a las personas con una enfermedad. Bueno, lo que más nos ayuda a todos, ¿no? Sandra, muchas gracias por tus palabras, por tus consejos, que yo creo que conjuntamente con las personas que han hablado antes que tú, están aportando a quienes nos están siguiendo presencialmente, gracias Sandra, y a quienes nos están siguiendo por streaming, pues una serie de pautas o de indicaciones que seguro que sirven. Luego hay que ponerlas en orden y hay que reflexionar sobre ellas. Pero eso ya es tarea de cada uno de nosotros. Yo también, que yo también soy paciente crónico. Tengo hipertensión y creo que alguna cosa más. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir ahora con Alejandro González, que le voy a pedir que suba también aquí a nuestro escenario. Él es el responsable del departamento de pacientes de Janssen. Yo creo que no me equivoco si digo que eres el padre o el impulsor de esta web, de la que quiero que hables un poco más. Soy el impulsor. Eres el impulsor, porque yo he visto en esta colaboración que hemos hecho conjuntamente mucha gente de Janssen muy volcada, muy ilusionada con este proyecto, que yo creo que es un proyecto que va a funcionar genial. Vamos a sentarnos. Mucha gente de Janssen, pero también mucha gente de no Janssen, de asociaciones de pacientes. Muchos están aquí, médicos, y que quiero aprovechar para daros las gracias de corazón, porque la verdad es que sin la ayuda de todos vosotros
esto no hubiese sido posible. Son 13 asociaciones de pacientes las que colaboran en este proyecto, 14 patologías, 9 profesionales sanitarios, pero sé que esto no acaba aquí. Es decir, la idea es ampliar con otras patologías en los próximos meses, cuando Janssen lo vaya considerando o cuando vaya trabajando en esto. Bueno, Alejandro, pero ¿por qué se crea Janssen Contigo? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, como ya habéis podido oír, pues realmente todas las personas que trabajamos en Janssen de alguna forma nos levantamos cada día con un objetivo común, que es ayudar a los pacientes. Ayudar a que la sociedad esté sana, esté lo más sana posible. Y para conseguir eso, al final podemos hacer básicamente dos cosas. Una es, por supuesto, investigar para encontrar la cura o poder olvidarnos también de que los pacientes son personas. La otra parte es ayudar a las personas que tienen la enfermedad. Y en ese sentido, como se ha dicho, es muy importante poder ayudar a que las personas, cuando le dan un diagnóstico, sean capaces de entender lo que les pasa. Porque un común denominador es que en el momento de esa mala noticia, por mucho que te lo expliquen bien, es como que te bloqueas. Como que te bloqueas, eres incapaz de entender lo que te están diciendo. La reacción es ir a Internet. En Internet no siempre te encuentras la mejor información. Y al final es como tener una angustia horrible de no saber si te vas a morir o no te vas a morir, qué te va a pasar, qué va a pasar con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, con tu trabajo. Por tanto, para nosotros no solo es importante el encontrar esos tratamientos, sino también ayudar a las personas a entender qué es lo que les pasa y ayudarles también a que puedan convivir mejor con su enfermedad. Y por eso tomamos la decisión de que nosotros, como agentes de salud que somos, y que nuestro objetivo, insisto, es ayudar a que las personas vivan mejor y que tengan la mejor salud posible, tomamos la decisión de crear Janssen Contigo. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido el proceso de creación de Janssen Contigo? Bueno, pues yo creo que es un modelo poco utilizado, pero que creemos que debería ser más utilizado, en el sentido de que normalmente ese tipo de proyectos históricamente siempre se hacen pues, con una agencia de comunicación, una editorial, se buscan contenidos, se revisan y tal. Nosotros desde el primer momento dijimos, no, esto tiene que ser una página para los pacientes. Pues tendremos que preguntar primero a los pacientes qué es lo que necesitarían encontrar en esa página. Y eso es lo que hicimos. Empezamos a entrevistarnos con asociaciones de pacientes que tienen que ver con las patologías que queríamos desarrollar y les preguntamos eso. ¿Qué necesitaríais encontrar ahí? A partir de ahí entendimos que los pacientes, por supuesto, necesitan esa información de qué es la enfermedad, cuáles son los síntomas, qué tipo de tratamientos hay. Bueno, pues todo eso se construyó. ¿Cómo se construyó? Bueno, pues trabajamos conjuntamente con los clínicos, con las asociaciones, nuestro propio departamento médico, para construir esa información. Una vez escrita esa información, no quedaba ahí. La volvíamos a volcar para que la leyesen, porque teníamos que garantizar de que era entendible para los pacientes. Muchas veces la parte más clínica es difícil de entender porque inevitablemente pues los médicos pues utilizan muchos argots que son complejos para la población. Queríamos evitar eso, queríamos que de alguna forma esa información fuese entendible y hicimos esa revisión por parte de ellos. Pero siempre también queríamos mantener una página que tuviese información pues fiable y por eso también los clínicos nos ayudaban a confirmar que eso estaba así y nuestro propio departamento médico también participó. Y ya te digo, al final la información que quedó como importante es información sobre la enfermedad, información para quitar los mitos que hemos hablado que es algo importante. Hay una sección, por ejemplo, de destacados que es muy importante porque tenemos que también ser capaces de ayudar no solo a los pacientes, sino a los cuidadores, pero a la sociedad a entender la enfermedad. Y en esa parte, por ejemplo, de destacado es una parte donde nosotros ahí vamos a volcar todos esos proyectos que hacemos para visibilizar más las enfermedades. Porque entendemos que un país avanzado es un país en el que la población sea capaz de ser más compasiva
con los que lo necesitan, y para que puedan ayudar necesitan entender y conocer mucho mejor las enfermedades. Y esa sección también es una de las partes críticas de la página web. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido la reacción de las asociaciones de pacientes que se han encontrado de pronto a una compañía farmacéutica como Janssen queriendo contar con ellos? Bueno, pues desde nuestro punto de vista creo que muy buena. Se han sentido parte del proyecto y bueno, pues la verdad es que se han volcado. Pensar que hemos estado 1 año y medio trabajando para crear esto. Es decir, no ha sido una cosa de 5 minutos, 1 año y medio. Entonces, total apoyo y además una parte muy importante. Hemos hecho más de 200 vídeos de entrevistas de pacientes que pertenecen a asociaciones de pacientes y también de los clínicos, porque una de las cosas que nos habían comentado y que era muy importante es el poder de la palabra, que hemos hablado, la importancia de hablar y de escuchar a otros pacientes hablar sobre la enfermedad. Pacientes más expertos que hemos entrevistado y que forman parte de la página. Con el objetivo de que las personas que puedan entrar en Janssen Contigo lo que se encuentren es información en texto, pero también se encuentren otras personas como ellos que tienen la misma enfermedad, que probablemente han pasado más tiempo y les están dando información para entender lo que les pasa, consejos para vivir mejor. Y bueno, de verdad que ha sido una colaboración exquisita porque en el fondo ha sido como muy voluntarioso el ayudar para crear este contenido. No es fácil que una persona se ponga delante de una cámara para decir lo que le pasa, simplemente con la ilusión de ayudar a otras personas. Y eso es lo que ha ocurrido. Para nosotros, las asociaciones de pacientes es una parte clave para mejorar la salud de los pacientes. Y de hecho hay una sección en Janssen Contigo que se llama Asóciate. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es, y creemos que es muy importante, que las personas que tienen una enfermedad se puedan asociar a una asociación de pacientes y puedan beneficiarse de conocer a otras personas, de poder beneficiarse de los servicios que puede dar una asociación de pacientes, como por ejemplo apoyo psicológico, apoyo legal, etc. etc. Y bueno, pues esa contribución y ese trabajo conjunto se transforma también en que exista esa sección que en el fondo también es parte de nuestro compromiso para ayudar a que las asociaciones cada vez puedan atender a más pacientes. Muchas gracias, Alejandro. Creo que el espíritu y la acción de las empresas farmacéuticas, en este caso de Janssen, para aproximar a todos los agentes que tienen que ver con el tema de la salud es fundamental y creo que esta es una muestra excelente de ello. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a Janssen. Gracias. Bueno, a mí las entrevistas se me están haciendo cortas, pero lo corto casi mejor que extenderse demasiado. Pero aunque estamos llegando hacia el final, nos queda lo que yo diría, es una expresión un poco tópico, estaba buscando otra, pero no la voy a decir, broche de oro. Va a haber un broche de oro y creo que contamos para él con uno de nuestros grandes científicos y con un excelente divulgador. Carlos López Otín, por favor. Carlos, antes de que empiece él, no, a él no le voy a entrevistar, no porque no me vea con capacidad, pero porque queremos que haga un cierre personal, inspiracional. Pero déjenme que diga alguna cosa más de Carlos López Otín. Es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Oviedo y destacan mucho sus trabajos de investigación en enfermedades como el cáncer, la artritis o las enfermedades hereditarias. También he dicho que es divulgador y en esta faceta tiene libros maravillosos, como La vida en 4 letras, donde ofrece sus claves para entender la diversidad, la enfermedad y la felicidad. Y también puedo citar otro, El sueño del tiempo, que es un ensayo sobre envejecimiento y longevidad. Yo creo que Carlos, aparte de todas esas cosas que he dicho, tiene una parte de filósofo. Carlos, muchas gracias, enhorabuena y gracias por estar aquí. Y adelante con ese broche de oro. Gracias. Gracias a todos. Pacientes, el valor de la palabra, una gran idea y una gran frase. Así que muchas gracias Javier y Lucía y María por invitarme a
a compartir unas palabras con vosotros, los pacientes, que sois los principales protagonistas de la enfermedad, pero este vosotros es peculiar porque es un nosotros también, porque tarde o temprano todos vamos a recibir en nuestra anatomía la verdad de la enfermedad, ¿no? Porque a todos nos alcanza y a todos nos iguala. Y por eso, estas palabras que me piden, desde EFE y desde Janssen, pues lo que se me ocurre es buscar en esa caja que tenemos todos de palabras amables, ¿no? Y lo primero que encuentro pues son unas palabras muy simbólicas para mí, como son, por ejemplo, pues vida, armonía. Me gusta también muchísimo diversidad y, sin duda, belleza. Todo esto es lo que nos ofrece la naturaleza y lo hace porque nos muestra innumerables formas de vida e incontables maneras de vivir, incluso en nuestra propia especie, con miles de millones de seres humanos distintos. Lo decía Sandra, cada uno somos diferentes, ¿no? Y somos ya 8.000 millones casi de seres humanos, ¿no? Pero todas estas incontables formas de vida tratamos de darles un significado. Tratamos de entendernos incluso a nosotros mismos, cosa que muchas veces es muy difícil, ¿no? Y dar sentido a nuestra vida, pero es curioso porque junto a estas palabras tan bonitas comparece o viene abrazada la palabra enfermedad. Es que, queramos o no, pues forma parte de nuestra esencia molecular, ¿no? Y la palabra enfermedad nos crea un estado de dolor y de confusión, por lo menos lo decía Sergio también, ¿no? Esta confusión, ¿no? Porque no deja de sorprendernos, ¿no? Y lo que tratamos es de buscar una explicación a las enfermedades y para eso estamos todos aquí, cada uno a su manera, ¿no? Y para mí, pues después de más de 40 años dedicados a desilvanar el arco iris de la vida y de las enfermedades, lo mismo que Newton desilvanó la luz, Einstein fue capaz de enseñarnos la relatividad del tiempo, pues yo me he dedicado a intentar entender la vida y las enfermedades desde niño. Realmente ya sé que es un poco friki, pero es la verdad, ¿no? Y entonces, a la hora de buscar estas explicaciones, pues todo lo que he aprendido estos años pues me llevan a buscar en otra caja de palabras, no en las palabras bonitas, sino aquellas que me han ayudado a entender el mundo y un poco los que en ellos habitamos, ¿no? Y en esta búsqueda pues comparecen vocablos pues tan sencillos y tan profundos como imperfección, vulnerabilidad, fragilidad, ¿no? Y estas tres palabras yo creo que son aquellas que al menos a mí me ayudan más a entender un mundo que no acaba de aceptar que estas son palabras clave, ¿no? Imperfección, la más importante para mí. ¿Por qué? Porque somos imperfectos y lo seguiremos siendo, aunque algunos no lo quieran creer y no lo quieran aceptar, ¿no? Desde que hace más de 3.500 millones de años, en algunos mares que me los imagino cálidos, aguas poco profundas y en medio de circunstancias muy agresivas en el exterior del planeta, pero en ese oasis de tranquilidad se creó la primera esperanza de vida y desde entonces pues todo empezó a funcionar, ¿no? En aquel tiempo no había enfermedades, ¿no? Y nada ha sido fácil para la vida, pese a ello, en toda esta evolución que hemos tenido hasta hoy. Nada ha sido sencillo para esta propiedad tan asombrosa que compartimos todas las criaturas que estamos hoy o que ocupamos cada uno nuestro espacio en este planeta del sistema solar, ¿no? En el tercer planeta del sistema solar. Y pese a esta uniformidad, durante 2.000 millones de años, fijaros que un siglo nos parece una eternidad, pues 2.000 millones de años no sucedió nada relevante aparentemente en nuestro planeta, ¿no? Fue seguramente el lugar más aburrido. Sergio, no tendrías espacio para escribir ni una sola página probablemente porque nada pasaba.
salvo algo muy curioso, y es que estaba el mundo ocupado por unos organismos muy sencillos que soñaban. Yo cuando digo a los estudiantes que las bacterias tienen sueños, cambian durante un rato su opinión sobre ese profesor, ¿no? Porque no saben si están entre la realidad o la fantasía, ¿no? Pero entienden que sí, que el propósito de una bacteria no fue otro que crear otra igual. Ese es su sueño, ¿no? Y esto es lo que trajo la vida en ese tiempo en el que no había ni enfermedades, ni muerte, ni procesos de muerte. Curiosamente, una gran crisis energética colosal. En esta crisis energética tan impresionante, pues de aquí surgió algo maravilloso, que es lo que nos ha traído aquí a nosotros hoy, ¿no? Y es ascender poco a poco en la escalera de la complejidad, adquirir funciones que llevar y desarrollo, ¿no? Y al añadir estas palabras especialización, y después de muchos intentos y muchos fracasos, llegó el momento de la ganancia de la complejidad. Y a esa complejidad le debemos la vida. O sea que somos complejos a propósito y enfermos a propósito, porque en esta complejidad fue donde asumimos riesgos. Tomamos unos riesgos necesarios, imprescindibles, ¿no? Solo mencionar, hay 6, 8 riesgos que nos han acompañado estos 1.500 últimos millones de años hasta llegar en esa transición de unicelular, pluricelular, simplicidad, complejidad y finalmente nosotros, ¿no? Bueno, pues en todo este proceso asumimos riesgos. 2 muy visuales. 1, cada noche, aunque no os dais cuenta, copiáis, no en todas las células, pero sí en las que necesitan, que pueden ser varios miles de millones, pues copiáis vuestro material genético, 3.000 millones de piezas químicas en cada célula. Y se copia en un rato y por la noche, sin molestar. Y esto hace que de vez en cuando podamos cometer algún error, minúsculos errores, pero como consecuencia desarrollamos enfermedades. Otra es, estamos construidos por 50 billones con B de células de los nuestros, no de los americanos, de los nuestros. Y esos 50 billones están en estrecha simbiosis con otros tantos billones de células inhumanas. No humanas, inhumanas. Y estamos al 50%, ¿no? Y esa inhumanidad es también la que posibilita la vida. Y como no estemos en un diálogo adecuado con ese componente inhumano tan humano, pues entramos en disbiosis, una palabra nueva, bastante nueva, que no la he oído aquí y que pues hay que introducirla porque es el origen de muchas de las enfermedades del futuro, ¿no? Entonces, todos estos riesgos, pues de alguna manera nos dice que si fuéramos perfectos, como algunos pretenden, seríamos microbios. Y entonces esto todavía, y entonces estaría yo hablando a una colección de 100 microbios, cada uno con sus intereses, Sandra, cada uno con sus propiedades y sus características, ¿no? Pero microbios al fin y al cabo, ¿no? Y en ese diálogo de microbios, pues triunfa la imperfección. ¿Por qué? Porque se nutre de la entropía. Omnipresente entropía, el desorden desde el único día sin ayer que conozco, que es el Big Bang, ¿no? Este día no tuvo un ayer y desde entonces todo entropía, todo desorden, todo vida, fluyendo, 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 ¿no? Y también del incontrolable azar. Afortunadamente somos fruto del azar, no somos deterministas ni determinados, ¿no? He descifrado muchos centenares de genomas en la vida, pero soy la persona menos determinista que conozco, ¿no? ¿Por qué? Porque nos nutrimos también de otros lenguajes biológicos que también se dañan, ¿no? El epigenoma, el metagenoma, todos estos, ¿no? Que reflejan nuestro diálogo con el ambiente, ¿no? Y también, pues, somos capaces de
de que con esta imperfección que se nutre de todos estos factores y del ruido, ese ruido, yo lo llamo ruido, al ruido biológico, a esta falta de ajuste con el paso del tiempo, pero también al ruido social. Sandra, a mí me preocupa infinitamente, ¿no? Porque el ruido social, que es el que, digamos, tú cuidas, es el que genera unos daños que antes eran impensables, incomprensibles, inaceptables, ¿no? Y parece que los estamos aceptando, ¿no? Bueno, pues en este mundo de vulnerabilidades e imperfecciones, pues yo creo que la imperfección y la enfermedad tiene futuro, mucho futuro. La enfermedad siempre existirá mientras tengamos un componente biológico en nuestro cuerpo. Soy consciente de que esto no lo acepta todo el mundo. Y de hecho, los que ahora parece que dirigen la sociedad, al menos en el ranking de los beneficios económicos, son los grandes abogados de la perfección y con ella de negar la vulnerabilidad y la fragilidad, ¿no? Pero la imperfección va acompañada de fragilidad molecular, y la fragilidad molecular nos hace perder la armonía de toda esa regulación biológica y perdemos la armonía molecular de las células, de los tejidos y finalmente perdemos la vida. Y me parece un proceso normal y natural que hay que aceptar, ¿no? Lo que no me gusta es la muerte a destiempo, pero por lo demás pues lo acepto todo perfectamente. Y por eso creo que están equivocados, y me gusta decirlo en alto porque voy contracorriente, ¿no? Y provoco, pese a haber estudiado 30 o 40 años, grandes amenazas para estos problemas, el cáncer y el envejecimiento, ¿no? Y pese a eso, no concibo un mundo perfecto en el que ya no existirá el cáncer y ya no existirá el envejecimiento. Serán cosas del pasado. Estas adversidades que nos anunciaron que eran cosas menores y que ya formaban parte de una historia antigua, y de repente viene un virus y no teníamos las mascarillas que tenéis hoy todos puestas, ¿no? Esto es una gran lección de humildad, ¿no? Y en este contexto repaso la lista de los males del mundo y me pregunto si efectivamente la enfermedad va a existir y Janssen va a poder seguir generando medicamentos para cuidarla y páginas web, Alejandro, para intentar informar a todos los pacientes y sus representantes. Y es un resonante sí, ¿no? Lo siento porque a algunos les gustaría que todo fuera perfecto, ¿no? Pero que recuerden que serían microbios, bacterias. ¿Y cuál es la enfermedad que más vulnerable nos hace sentir? El cáncer. ¿Por qué digo esto? Pues también he escrito sobre ello, un libro, Egoístas, Inmortales y Viajeras, que me lleva ahora por toda España en favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Así que compradlo y leedlo, porque nos ayudáis. Los beneficios, todos mis beneficios son para la AECC, y los beneficios más importantes son los del conocimiento, creo, ¿no? ¿Y por qué el cáncer? Porque yo os veo, Alejandro, Luis, Sergio, y sé que uno de los tres va a desarrollar un tumor maligno y va a ser diagnosticado de un tumor maligno a lo largo de su vida, ¿eh? Ya, y dentro de unos pocos años, 1 de cada 2, ¿no? Luego genera ese miedo y no hay que mirar, Luis, a la derecha y a la izquierda, ¿no? O sea, esto nos va a llegar, ¿no? Entonces, forma parte de nuestra esencia molecular. ¿Cómo lo vamos a evitar, ¿no? Si no hubiera sido por esa imperfección, es que no hubiéramos llegado aquí, ¿no? Y bueno, y miro el ranking y no está ni es la enfermedad más grave, ni la que más daño causa, ni la más dramática, porque pues si miramos de cerca el ranking, está por encima, medalla de oro, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Las que acuden sin avisar, muchas veces, con tanta urgencia que no nos da tiempo ni a despedirnos de lo que queremos o de los que queremos. Nada, así. ¿Cuántos casos? Y ahora muchos. No sé si será efectos de las vacunas o de las posvacunas o del virus o de lo que sea, pero algunos amigos míos se han muerto sin darles tiempo a despedirse de nada y de nadie, pese a que tenían muy buena salud, ¿no? Quizás es que ahora me fijo más. Y miro las neurodegenerativas. Muy pocas esperanzas de curación.
Nos anuncian que en 2045 seremos inmortales y en 2045 he estudiado cuántos enfermos de Alzheimer, solo de Alzheimer habrá, y las cifras son asombrosas, ¿no? 100 millones de personas. Y no anticipo, salvo que Luis tengáis información privilegiada, no anticipo una respuesta rápida para la enfermedad de Alzheimer o muchas otras enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y siguiendo por este escalafón de enfermedades, pues puedo acudir a vuestra página, Alejandro, ¿no? Donde teníais 14 enfermedades en principio y allí comparecen pues perfectamente visibles las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, inmunológicas, autoinmunes en buena parte también, ¿no? Todo. Las enfermedades del alma, los eclipses del alma, ¿no? Tenéis depresión y esquizofrenia como ejemplos, ¿no? Que me ha parecido ver significativos, ¿no? Todo acaba compareciendo, ¿no? Entonces, ante ese panorama, pues la verdad es que es una lista enorme de enfermedades y no creo que podamos pensar que todo esto va a desaparecer de un día para otro presumiendo con arrogancia científica o tecnológica, ¿no? Yo lo llamo arrogancia de la ignorancia, porque me parece que hace falta una visión un poco más humana, un poco más crítica, ¿no? Cuando vemos la realidad que nos rodea, ¿no? Y no olvidemos, que esto se nos había olvidado, pero ahora lo sabemos muy claro, que el mundo bulle de virus. Miles y miles de virus muy pacientes esperando su oportunidad. ¿Y cuál es su oportunidad? Una célula diana a la que poder infectar, tarde o temprano, ¿no? Y ante esto, pues, ¿qué es lo que pienso yo, no? Pues que llegamos a Marte, desplegamos un helicóptero por allí, da unas vueltas por el planeta, ¿no? Nos asombra, pero hay muchas enfermedades que no sabemos ni curar ni entender, ¿no? Entonces, ante este panorama, pues, ¿qué es lo que podemos decir? Pues, en mi caso, volver a la caja de las palabras, ¿no? ¿Y cuál es mi palabra favorita en este caso? Esperanza. ¿Por qué pese a esta realidad sigo teniendo una ciega esperanza en la educación? En todas sus facetas, en la cultura, en el estudio, en la investigación. No hay que dejar de hacerlo, esto nunca. Por eso estas páginas, por eso los pacientes, cada uno tiene una misión, pero los pacientes hoy son mucho más conscientes que en el pasado de sus enfermedades y estudian y ponen en problemas, que son problemas geniales, con sus preguntas a sus médicos. Lo mismo que a mí me gusta cuando un estudiante me pone en una duda, ¿no? Y me plantea una cuestión que yo no me había planteado nunca, ¿no? Y esas dudas que nos genera pues nuestra arrogancia, ¿no? Es la que me hace pensar que hay un mundo de esperanza pendiente, ¿no? Hoy, uno de mis poetas favoritos, César Vallejo, Poemas Humanos, decía, hoy vengo a hablar de la esperanza, ¿no? Con ese verso ya resume todo lo que uno puede decir, ¿no? ¿Y en qué consiste la esperanza? Pues simplemente en recordarme a mí mismo que en unos pocos años, 10 tal vez, ya no explico nada de lo que expliqué cuando llegué a dar mis primeras clases en la universidad hace 36 años. Ya no se parecen nada, ¿no? Antes se vendían apuntes en las tiendas, ahora esos apuntes habría que tirarlos, ¿no? Porque yo no los tengo. No tenía ni mis propios apuntes porque era una disciplina cambiante, muy cambiante. Pero ahora ese cambio tan profundo nos lleva a pensar que hay que tener una visión, pues como digo, muy amplia. ¿Y dónde he descubierto estas cosas? No me he ido más allá de Orión, para ver cosas que no creeríais. En un pequeño laboratorio de una universidad pequeña, de un país muy poco aficionado a la ciencia. ¿Y qué he visto allí? Pues he visto que somos capaces de descifrar todos los lenguajes biológicos, genomas, epigenomas, metagenomas, y somos capaces de practicar la edición génica, cambiar una pieza de esos 3.000 millones y sustituirla por la pieza correcta que ha sido mutada en una enfermedad,
O también somos capaces de reprogramar células y volverlas a un pasado primitivo. Y en mi caso, 63 años para atrás, en mi pueblo de Sabiñánigo, en Huesca, pues con 4 factores de 3, con 4 proteínas, 4 factores, soy capaz en una semana de volverlos a mi estado embrionario, natural, primitivo, lleno de fortaleza y pasión bioquímica, ¿no? Esto es lo que me hace pensar que hay un mundo de esperanza, ¿no? También soy muy consciente, y en eso se basa la página que habéis creado, pues en la fuerza de los datos, en acumular datos. Pero una cosa que me ha parecido maravillosa de vuestra página es que no renunciáis a la mirada humana, a la visión humana, ¿no? El humanismo está en peligro de extinción, claramente, ¿no? ¿Por qué yo veo que está en peligro de extinción? Porque ahora ocupa más espacio hablar de transhumanismo y poshumanismo. Y esto me deja muy confuso, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hemos resuelto el humanismo, ¿cómo somos capaces de avanzar hacia el transhumanismo y el poshumanismo? Pues la verdad no lo entiendo, ¿no? Y pese a eso abrazo el dataísmo, la única religión que practico, y muy fervientemente, ¿eh? ¿Por qué? Porque sé que en los datos hay mucha verdad, pero si no va acompañada los datos de una visión humanista, no valen absolutamente para nada, ¿no? ¿Por qué no valen para nada? Pues porque hay el conocimiento ha creado la arrogancia. Y esto es lo que no se puede permitir en el mundo actual. Arrogancia de la ignorancia, como he dicho, pero también de la ciencia, de la tecnología. ¿Y qué es lo que ponen los pacientes en esto? ¿Por qué tienen que ser los protagonistas de verdad? Ellos, todos, porque nosotros somos también, ¿no? Aquí cada uno confiesa sus debilidades, ¿eh? Y unos y otros han ido diciendo. Yo también podría decir las mías en un momento, ¿no? Pero me parece un poco exhibicionista, ¿no? Y es como hacerse un selfie delante de todos vosotros. Pero mi sensación muy profunda es que los pacientes ponen la nota de realidad. Es lo que nos ancla a la realidad cotidiana, ¿no? Saber que un paciente tiene nombres y apellidos. No somos robots todavía, ¿eh? No somos robots. Y como no somos, tienen miedos e incertidumbres y les pasa de todo, ¿no? No podemos prometer las cosas que no podemos cumplir. Y como no las podemos cumplir, pues no creemos ese mundo artificial de serie de televisión en la que, claro que es bonito y estimula. A mí mi mayor estímulo científico es visitar una galería de arte moderno. Es mi mayor estímulo desde hace muchísimos años, ¿no? Sin embargo, no he visto nunca ni un capítulo de una serie, aunque espero pronto escribir una, ¿no? Un poco por provocar, ¿no? A mí mismo, ¿eh? Bueno, tenemos incertidumbres. Y este progreso, editar genomas, reprogramar células, es que tiene unas implicaciones éticas tan grandes que los pacientes necesitan o necesitamos conocer las claves generales de todos estos lenguajes y de todas estas posibilidades. ¿Y por qué? No para imaginar grandes fantasías y esto que se dice siempre de crear una especie humana mejorada, un Homo sapiens 2.0. Esto no lo veo, no lo logro imaginar. Y sin embargo sí que imagino una superación de nuestras emociones y de nuestros comportamientos, ¿no? Por eso hay que darles voz a los pacientes. Por eso no podemos ser complacientes con lo insuficiente. Adiós, Sergio. Gracias. Encantado de verte. Muchas gracias. Una gran inspiración para mí, que lo sepas. No eres arte moderno, pero lo eres, ¿no? Bueno, entonces, pues eso. Decía que no queremos ser complacientes con lo insuficiente. ¿Por qué? Porque claro que avanzamos y yo lo saludo y trato de contribuir cada día, pero en esta insuficiencia pues hay que recordarnos que, bueno, que mejor que preguntarnos solo por cuánto cuesta un medicamento que habéis desarrollado vosotros y que necesitáis un beneficio, también hay que preguntarse cuánto cuesta no implementar ese medicamento en una sociedad o en unos pacientes que lo necesitan, ¿no? Luego, eso es fundamental, ¿no? Y tenemos que animarnos, pues,
vivir un poco más deliberadamente, ¿no? Vamos ya voy a ir acabando, porque me pongo a hablar y entonces... No, pero esto de dar voz a los pacientes, ¿no? Es como hacer verdad a los versos de Dylan Thomas, que para mí son esenciales también, cuando decía, no entres dócilmente en esta buena noche, revélate contra la muerte de la luz, ¿no? Cuando no hay suficiente luz en el mundo que nos rodea, pues hay que rebelarse contra eso. Y esto es una manera sutil y sencilla, pues, de hacerlo, ¿no? Abracemos la curiosidad. Entremos en vuestra página web para saber de nuestra enfermedad, ¿no? Pero no vale solo con eso, ¿no? También en nuestra vida cotidiana tenemos que hacer muchas cosas para cuidar de nuestra salud, y esto es una gran parte de las ventajas de la educación, ¿no? Mejoremos nuestra estabilidad emocional, alejémonos de toda la toxicidad. Para mí la fundamental es la de los macrobios, que son en especial una subespecie que yo llamo virus sapiens. Esta hace un daño terrible. Si hace falta, se cambia uno de trabajo. De verdad, ¿eh? Ganas muchísimo. A otros trabajos habrá, ¿no? Pero no puede ser, ¿no? Tratemos de reencontrar el placer de la contemplación y de la conversación, ¿no? tan perdida, ¿no? A mí me parece que son fuentes de salud. ¿Por qué todo esto es fuente de salud? ¿Por qué la salud se tiene que educar en sitios así? Pues porque la salud está hecha de una serie de respuestas positivas, de lo que escribí el año pasado con mi amigo Guido, en lo que yo considero mi trabajo más importante de los 500 que he escrito en mi vida, y ahora como estoy ya en la parábola de despedida, ¿no? Pues lo pienso. Porque inducen respuestas positivas, estimulan nuestro sistema inmunológico, aunque no nos estemos dando cuenta, induce hormesis, con H, porque a lo mejor es una palabra que no suena, induce autofagia y una serie de valores que nos ayudan en la vida cotidiana, ¿no? Y estas cosas son las que nos ayudan a generar armonía molecular. Y también me ayudan a mí a recordar el secreto más grande que he aprendido después de 40 años, más de 40, trabajando en un laboratorio, y que os lo confieso ahora mismo, por si acaso os interesa, ¿no? El secreto más importante que he aprendido no es otro que lo verdaderamente asombroso no es tener enfermedades, sino estar sano. Esto es lo que a mí me parece increíble. Y después de muchos años estudiando el envejecimiento y de definir por primera vez sus claves moleculares, para mí lo más increíble, lo milagroso, no es envejecer, sino vivir tanto, todo esto. Bueno, acabo con una última reflexión, ¿no? Es para una charla Palabras para los pacientes, y estas palabras para los pacientes me recuerdan a mí las palabras que dedico cada día durante 4 meses a los alumnos. Y hay grandes paralelismos entre los pacientes y los alumnos, por lo menos para mí, ¿no? ¿Y por qué estos paralelismos? Porque cuando uno entra en un aula y cierra la puerta, todo queda fuera. El universo se reduce a una persona que está aquí, trata de explicar algo, compartir, y otros que están escuchando. Pero curiosamente avanza el curso, y cuando acaba el curso llega un momento que ya no sabes quién es el que explica, quién es el que enseña y quién es el que aprende. Esto es, me parece, el resultado final de lo que pretendéis, ¿no? Es una simbiosis perfecta en la que los pacientes pues son al mismo tiempo los principales protagonistas, proveedores de contenido, conocimiento y experiencia. Ese es el verdadero valor de la palabra. Muchas gracias.